Hola chicos, ¿cómo estáis? Hoy os vamos a explicar y a enseñar modelos reales de contratos, ¿vale? Os vamos a enseñar primero que todo el contrato de duración determinada, luego el indefinido, después el temporal y finalmente el que se refiere a trabajos discontinuos, fijos discontinuos. Bueno, empezamos. Como veis, esto es un modelo estándar bajo el sello aquí del Ministerio de Trabajo e Inmigración, ¿vale? Esto es un modelo que está disponible para todo el mundo en la web para descargarlo y cumplimentarlo. Esto es lo que vais a ver normalmente, ¿vale? Este tipo de trabajo es con una fecha de inicio y de fin concreta, ¿vale? Y os contratarán para un trabajo en concreto, ¿de acuerdo? Entonces, para que veáis un poco lo que os vais a encontrar. Vale, en todos los contratos, como veis, tiene los datos de la empresa, la cotización, ¿de acuerdo? El centro de trabajo, pues con sus datos, el país, el municipio y los datos del trabajador, vosotros y vosotras, ¿vale? Bien, seguimos. Lo siguiente que vendrán son las cláusulas, ¿vale? Las condiciones del contrato. Y siempre van a estar enumeradas aquí en mayúsculas, con número ordinal, primera, segunda, tercera y así hasta las cláusulas que tenga, ¿vale? Entonces, esto es un poco para familiarizaros, ¿sí? Como veis, siempre se os va a especificar para qué se os contrata, ¿vale? Y como veis aquí, el grupo profesional, categoría o nivel, ¿vale? Según al grupo o categoría profesional, hay un convenio en el que pues, se estipula una serie de condiciones y sobre todo el salario, ¿de acuerdo? El salario es diferente en función del grupo profesional al que perteneces. Después también tendréis si es a tiempo completo, como sabéis son 40 horas semanales, o a tiempo parcial, que eso ya depende de la propuesta de trabajo y de las horas que os ofrezca la empresa, ¿de acuerdo? Como veis aquí son horas o al día, a la semana, al mes o al año. Eso lo expresará la empresa como considere. Después, aquí veis, tercera, la duración del presente contrato se extiende desde hasta, es decir, tiene un inicio y un fin, ¿de acuerdo? Si por lo que sea os despiden antes, es probable que se trate de un despido improcedente, ya en otro momento explicaremos qué es eso, pero siempre vas a saber qué día empieza tu contrato y cuándo acaba, ¿de acuerdo? Y también os indica si hay un periodo de prueba, ¿vale? Bien, en la cuarta, como veis, la retribución, ¿qué es eso? El salario, lo que vais a percibir, ¿de acuerdo? Y ojo, es el salario bruto, lo pone aquí, euros brutos. Eso quiere decir que es el total que la empresa le da al trabajador, pero lo que a ti te llega no es todo eso, porque tienes que pagar una serie de impuestos y hay una parte que también va a la seguridad social o a una serie de retenciones, ¿vale? Con lo cual, el dinero que aparezca aquí no es todo lo que os van a dar en la cuenta o en efectivo, depende de cómo os paguen, ¿sí? Después, quinta, dice, la duración de las vacaciones anuales será de, y aquí os dirá el número de días, ¿de acuerdo? Si os fijáis, a lo largo de todo el contrato hay unos numeritos entre paréntesis. Si vais abajo, aquí está lo que significa cada numerito, ¿de acuerdo? Entonces, eso es cuestión de que leáis bien la letra pequeña. Siempre, siempre, siempre leed vuestros contratos, siempre, de pe a pa. Bien, aquí
Esta es la cláusula más importante de este tipo de contrato. Sexta, que es todo esto, ¿vale? Todo esto en el que os indica por qué. Hay una serie de opciones, como veis, sustituir al trabajador, bueno, una serie de opciones que son la causa por la que ese contrato se celebra así, justamente, de esa duración determinada, porque podrías haceros un contrato indefinido o temporal o de otra clase, pero os hacen ese. Pues esta es la justificación, ¿vale? Entonces, atención, porque si, por ejemplo, os marcan una casilla que no es verdad, pues tenéis que estar al tanto, ¿vale? Como siempre, que no os engañen. Bien, séptima, aquí dice básicamente que cuando se finaliza el contrato tenéis derecho a una indemnización, a una cuantía, a un dinero, ¿vale? Que es una proporción, bueno, aquí son palabrejas que cuesta entender, pero básicamente es una proporción muy pequeña porque generalmente estos contratos son para, por ejemplo, un día, 8 horas, 2 horas, ¿vale? Entonces, si le sacas toda esa proporción al salario que tú percibes, en realidad esta indemnización es muy pequeña, ¿vale? Así que tampoco le deis mucha importancia. Octava, aquí simplemente dice la ley a la que se acoge este tipo de contrato, ¿vale? Y novena dice que en un plazo de 10 días, que en máximo 10 días, este contrato la empresa se lo va a mandar al INAEM, ¿vale? Para que conste, para que tengan los datos y sepan cuándo se empieza y cuándo se acaba, ¿de acuerdo? Todos esos datos quedan registrados en vuestra vida laboral, que alguno ya me ha preguntado. Y después aquí hay un espacio para cláusulas adicionales, pues si la empresa lo considera, ¿de acuerdo? Bien, aquí veis también el trabajo indefinido, ¿vale? Lo mismo, es muy parecido, ¿vale? Solo que luego al final existen unas cláusulas específicas, ¿vale? En este tipo de contrato os podrán dar unas cláusulas específicas. Como veis, aquí está el trabajo aquí, temporal, que es muy parecido, ¿vale? Están sus cláusulas. Y aquí el contrato para la realización de trabajos fijos discontinuos. Bien. Bien, empezamos por el que tiene una duración determinada. Bien, este tipo de contratos principalmente se diferencian de otros que tienen una fecha de inicio y de fin y se especifica la causa por la que ese contrato tiene esa duración determinada y no otra, no tiene otras condiciones diferentes. El indefinido. En este contrato, atención, porque solo se indica la fecha en la que se empieza, pero no en la que se acaba. Como su propio nombre indica, indefinido no se define cuándo termina, ¿de acuerdo? Las características un poco más peculiares de este contrato es que puede ser un contrato de relevo o que también tenemos el caso de que el Fondo Social Europeo hace una aportación a la empresa para esta contratación, ¿vale? Vamos, queda dineritos. Y luego además tiene unas cláusulas específicas. Bien, os preguntaréis qué es esto del contrato de relevo. Este es el caso, por ejemplo, en el que si te hacen este tipo de contrato es porque una persona se ha jubilado a tiempo parcial en esa empresa y tú vas a ocupar el tiempo que esa persona no está trabajando. ¿De acuerdo? Imaginaos
que todo esto es el tiempo, las 40 horas que una persona trabaja en una empresa. Si esa persona se jubila y solo hace la mitad, este trabajo lo tiene que hacer otra persona, ¿no? Pues este tipo de contrato sería para justificar esto. Seguimos. En el contrato temporal también hay una fecha de inicio y de fin, al igual que en el de obra y servicio, con la diferencia de que este también tiene esa aportación del Fondo Social Europeo. Vamos, una especie de ayuda que se le da a estas empresas para la contratación. Y también tiene, si os fijáis, unas cláusulas específicas como en el indefinido. ¿De acuerdo? Bien, finalmente, el fijo discontinuo. Chan, 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 chan. Atención, porque eso de fijo puede engañar un poco. Y este tipo de contrato no deja de ser más que otro indefinido. Este es un poquito especial. Veamos. En este tipo de trabajo, en el contrato solo te van a poner cuándo empiezas, pero no cuándo acabas. ¿De acuerdo? También puede ser el caso de una contratación de relevo, ¿vale? Como en el indefinido. Si veis, hay cosas que se parecen y otras cosas que son diferentes. Aquí viene la estrella. Porque en este tipo de contratos se dice, se especifica que la empresa recibe una bonificación, es decir, como una especie de descuento por la cuota de la seguridad social. Ya veremos más adelante en qué consiste esto. Pero lo que quiere decir, a fin de cuentas, es que a la empresa le sale más barato contratar, hacer este tipo de contrato. También tiene una serie de, digamos, de beneficio la empresa porque se indica que hay una ley de mejora de empleo que acoge este tipo de contrato, ¿de acuerdo? Con lo cual a la empresa pues le sale mejor. Y atención, que no se extrañe porque en este contrato las horas son por año, ¿de acuerdo? Que no os extrañéis, aquí veis un número muy alto de horas. Si por ejemplo trabajáis 1 hora al día, que no os extrañe si veis ahí pues, 100 horas. No es que vayáis a trabajar 100 horas a la semana, eso es imposible, porque se trata de horas que trabajáis al año. Y eso ha sido todo por hoy.